tardes. Tenía que estar aquí el presidente de la Sociedad Española de Educación Comparada, pero él se puso enfermo y entonces me pidió que viniera yo. Realmente, pues para mí ha sido una fortuna el poder venir, aunque sea en un momento tan trágico, pero también el poder comprobar todo lo que el presidente Chávez supone para su pueblo. Y entiendo que estamos en el momento más difícil, ¿no? El momento de trasladar lo que ha sido todo el aporte de una persona tan excepcional como el comandante Chávez a lo que es la vida diaria y la marcha normal de un país. Pero de algún modo da mucha confianza el ver cómo sienten ustedes, cómo participan y cómo viven lo que él fundamentalmente quiso que fuera la revolución bolivariana, ¿no? Entonces, si les parece, podemos entrar ya en el tema de la charla, que como ven tiene cierta coincidencia en la temática con la de esta mañana, ¿eh? Y que me parece a mí que va a ser muy interesante en una maestría de comparada el ver estos aspectos para que ustedes puedan relacionarlos con lo que están viviendo en su país día a día y en sus centros educativos, ¿no? Por lo tanto, yo lo que trato es de presentar no algo propio de Venezuela, sino más bien algo ajeno a Venezuela, porque de Venezuela, como también decía el profesor esta mañana, son ustedes quienes nos tienen que decir las cosas de Venezuela, ¿no? Los demás, pues tenemos que aprender, tenemos que respetar y tenemos que compartir, pero en definitiva lo importante es que podamos hablar de otras cosas que no son de Venezuela, pero que sin embargo pueden tener una utilidad su conocimiento para la vida diaria de Venezuela, ¿no? Y en ese sentido me gustaría abordar algo que es una tendencia a nivel mundial. Una tendencia a nivel mundial incluso más amplia que en educación, pero que sin duda también tiene una proyección en educación, que es el neoliberalismo, que es la globalización y en consecuencia que es la privatización de la educación. Posiblemente ustedes estén en unas circunstancias mucho mejores que en otros países, pero me parece que no está de más el ver lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque puede de algún modo afectar o por lo menos puede ser importante saberse cómo defender y saber cómo afirmar sus convicciones frente a lo que es una tendencia a nivel mundial, ¿no? Bien, entonces, para empezar lo que es la charla, pues yo pondría unas líneas que todos ustedes conocen. Yo lo he leído en las páginas que encuadran esta maestría y me han parecido oportunísimas para comenzar la charla, porque ojalá en esta charla lo que hiciéramos fuera eso, ¿no? Fuera tener un periodo, un espacio académico de reflexión. Ese espacio académico de reflexión pudiera contribuir a que ustedes plantearan, produjeran propuestas de validación. Ojalá fuera desde los fundamentos de la educación comparada, que para ustedes ya es algo conocido, puesto que llevan buena parte de esa maestría y una parte ya importante a nivel de metodología y a nivel de fundamentos de lo que es la educación comparada, pero fundamentalmente en esa línea de prácticas alternativas, en algo tan importante y que yo desconocía como es la red Unialba, y luego ese planteamiento de superación de la nacionalidad sin renunciar a ella, que es precisamente la región de las naciones ALBA, ¿no? Bien, el esquema que podríamos seguir en esta charla sería un esquema muy sencillo. En un primer momento, a mí me gustaría, y durante un tiempo relativamente extenso, que viéramos lo que es eso del neoliberalismo y eso de lo que es la globalización en vivo, de una forma relativamente directa, a través de una entrevista con una persona que es muy significativa en este aspecto, pero también con una posibilidad de contrastar nuestra opinión con la opinión de esa persona, de ver lo que hay de positivo y lo que hay de negativo, porque es muy difícil que en una obra humana todo sea bueno o todo sea malo,
y de poderlo contrastar, como decía la introducción, con esas experiencias. En un segundo punto, yo lo que plantearía sería el profundizar o el matizar, porque todos me imagino que de eso sabemos bastante, lo que son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, para pasar en un tercer momento a lo que sería la tesis, a lo que sería lo que esta charla pretende de algún modo demostrar, o por lo menos poner delante de ustedes y someterlo a discusión. Eso sería la tesis de esta charla, ¿no? En un cuarto momento volveríamos a las tecnologías, pero relacionándolas fundamentalmente con algo, con la globalización, ¿no? Es decir, cómo las tecnologías de la información y de la comunicación se vinculan, se relacionan con lo que es la globalización. En un quinto momento pasaríamos a algo mucho más próximo a nosotros, que sería los cambios en la forma de gobernanza, para pasar a plantearnos en qué medida la educación puede tener una nueva función, que es hacer dinero, que es hacer negocio, y en un punto final sería abordar la conclusión. Bien, vamos con el primer punto. Si usted quiere, yo hago de periodista, que es lo que está en azul, y usted lee las respuestas, ¿le parece? Bien, vamos. Bueno, aquí vemos a un señor, ¿no? Vamos a ver quién es este señor, y entonces yo digo lo de azul y usted dice lo que esté en otros colores. Esto no es una crisis, es un cambio histórico. Don Castro es experto en estrategia de negocios a través de Internet. Tengo 63 años, nací y vivo en Toronto. Licenciado en Psicología y Estadística. Soy doctor en Derecho y profesor en Gestión. Tengo una empresa de investigación sobre cómo Internet cambia los negocios y la manera de gobernar los países. ¿Algún comentario? Sí. Pues, ¿sabes? Bueno, está en todo. Manipulación, es un experto en manipulación. Otra cuestión, es un experto en conocedor de cómo manejar lo legal dentro de los espacios donde se desenvuelve, ¿verdad? El tipo puede crear sus propios indicadores para justificar cualquier tipo de opinión acerca de los cambios que se pueden utilizar o que se pueden dar en un país. Y con respecto a los cambios de cómo Internet cambia los negocios, es una forma de, ¿cómo se llama? Es una forma de decirle a las empresas nacionales, si es como consultora y que están diciendo que es, decirle a las empresas nacionales que, ojo, tienen que hacer algo para cambiar su visión que tienen al respecto de lo que son los significados de los negocios. Muy bien. Vamos a añadir algo más, es decir, por de pronto una afirmación, ¿no? Es decir, ¿estamos ante un cambio histórico o solamente ante una crisis? Es decir, ¿en qué medida Internet supone un cambio histórico, ¿no? Y aquí quizás sería bueno recordar el planteamiento de Marx, no estrictamente, pero todo el planteamiento de la supraestructura y de la infraestructura, y ser muy conscientes de que los cambios a nivel material son muy importantes en todos los cambios de las vidas de la persona. Es decir, hasta qué punto un labrador con tractor es lo mismo que un labrador sin tractor. Hasta qué punto un teléfono móvil nos cambia la vida o no nos la cambia. Hasta qué punto Internet es un cambio de civilización o simplemente es una pequeña herramienta sin más de trabajo. Es decir, es un interrogante. Este hombre lo pone como una afirmación, pero nosotros evidentemente lo tenemos que leer de una forma crítica y nos tenemos que plantear hasta qué punto estamos ante una mera crisis de las muchas que ha pasado en la historia de la humanidad, y hasta qué punto estamos en un cambio histórico como cambio de una época, lo mismo que fue la revolución industrial, lo mismo que fue la imprenta, lo mismo que fue el invento de la rueda, lo mismo que fue el invento del fuego. Es decir, hasta qué punto estamos protagonizando en este momento un cambio histórico o no. Otra cosa que podríamos también fijarnos es en el tipo de formación. Y luego, como ha insistido muy bien su compañera, en cómo este hombre tiene una forma muy activa de intervenir. Él, Internet lo utiliza, pero ¿para qué lo utiliza? Para cambiar los negocios e incluso cambiar las formas de gobernar. Es decir,
Y bueno, es decir, a veces del enemigo el consejo, ¿no? Es decir, vamos a ir viendo lo que dice este señor y vamos a ir viendo lo que podemos aprender, aunque sea nuestro enemigo, ¿no? Bien, ¿seguimos? Acuñó el concepto economía digital. Es una autoridad en cómo las tecnologías de la información cambian las empresas, el gobierno y la sociedad. Miembro del Foro Económico Mundial. Dirige programas de investigación y educación y es consultor de diversos gobiernos. Su idea fundamental es que a pesar de la crisis hay espacios para el optimismo en todos los rincones del mundo y en todos los sectores. Un nuevo modelo de innovación económica y social está arrasando. Esto es su planteamiento, un planteamiento con el que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿no? Es decir, como sabemos, pues es un señor que por lo menos en determinados ambientes es muy aceptado. En otros ambientes, pues a lo mejor no lo aceptaremos, pero en determinados ambientes es muy aceptado, ¿no? Y entonces una de sus ideas fundamentales pues sería esa, ¿no? Es decir, hay una crisis, pero ese planteamiento de la crisis hasta cierto punto también suele ser una crisis, es también una oportunidad. Y entonces él plantea la crisis como una oportunidad. Y entonces él insiste en que todos los rincones del mundo y en todos los sectores hay un nuevo modelo de innovación económica y social que está arrasando. Bien, es decir, eso es lo que él dice por ahora. Vamos a seguir si les parece. La gente con dinamismo, pasión y pericia toma ventaja de las nuevas herramientas web. 2 de sus libros, Wikinomics, Superventas en Estados Unidos y Ground Digital, la era digital, están traducidos al español. Esto no es solo una crisis económica. Estamos ante un momento de cambios históricos. La era industrial y todas sus instituciones se han quedado sin energía. Lo que está diciendo es eso, ¿no? Es decir, que tenemos un problema y es pasar de la era industrial a pasar a la era en la que estamos de Internet. Una opinión. Y entonces lo que dice es eso precisamente, ¿no? Es decir, que las instituciones de la era industrial, entendiendo por la era industrial aproximadamente desde el siglo XVIII acá, con los 3 grandes elementos que suponen la revolución del siglo XVIII, es decir, por un lado una doctrina ideológica muy importante, el liberalismo, por otro lado una potente economía que es el capitalismo, la implementación del capital, las grandes acumulaciones de capital que se dan en el siglo XVIII, y el tercer elemento, junto con el liberalismo y junto con el capitalismo, la revolución industrial, precisamente sobre todo por la utilización de la máquina de vapor, una nueva energía. Hasta ese momento la energía era una energía de la fuerza que desarrollamos los cuerpos fundamentalmente, es decir, las personas o los animales como fuerza, y también a veces el agua con los molinos se utilizaba, pero todavía una utilidad muy, muy elemental. Da un salto la humanidad a la fuerza del vapor, que a continuación se va a poder aplicar a cantidad de producciones y que va a revolucionar realmente el mundo, ¿no? Entonces diríamos que de ese momento hasta hoy hemos vivido fundamentalmente de la revolución industrial del siglo XVIII. Y él ahora habla de una nueva revolución, porque incluso la revolución atómica parece que no ha tenido tanta trascendencia a nivel de vida civil, sí a nivel de vida militar, y sí hasta cierto punto algunos dicen que es lo que ha contenido algunas guerras, porque sería tan fuerte una guerra nuclear que se lo piensan mucho, cosa que antes a lo mejor no se lo hubieran pensado tanto, ¿no? Y entonces pasaríamos a esa situación, ¿no? No salva nada. Periódicos, universidades, corporaciones, gobiernos, educación, sistemas de salud, red de energía, todo está basado en modelos de la era industrial y están fallando. ¿Ha habido otras crisis? Igual que la imprenta de Gutenberg permitió evolucionar de un modelo agrario a la era industrial con todos sus cambios sociales de gobierno. Internet nos lleva a la era industrial, a la digital. Es decir, para él el gran cambio fue la imprenta. La imprenta que en un primer momento en las universidades era rechazada. Los profesores de la universidad decían que cómo
un texto escrito podía sustituir la palabra de un maestro. Ahora nos llamaría muchísimo la atención que algún maestro o algún profesor tratara de rechazar los libros. Pero en el siglo XVI, como casi siempre cuesta mucho aceptar la innovación, en un primer momento los profesores consideraban que lo del libro era una cosa absolutamente detestable, que donde estuviera la palabra de un maestro, ¿dónde se iba a poner un texto escrito? Por muy imprenta que fuera, ¿no? Hoy en día también sabemos de la resistencia de algunos profesores a las nuevas tecnologías. Y es que siempre nos cuesta, sobre todo a los que tenemos más años, adaptarnos a lo que es una innovación, ¿no? Bien. ¿Y todas nuestras instituciones están todavía en el modelo industrial? Sí, en las universidades se da la educación industrializada, una clase magistral de uno a muchos, como en los medios de comunicación, la producción y distribución masiva, los servicios de salud y la democracia, una élite de políticos y una masa que los elige. ¿Cuál es el nuevo modelo? Hay 5 principios para construirlo. Él ahora nos va a decir sus grandes 5 principios para construir un nuevo modelo. Al hombre le parece que es lo suficientemente sabio como para proponernos 5 criterios para construir un nuevo modelo. Vamos con el primero. El primero es la colaboración, modelo opuesto a la jerarquía. Ahora la colaboración se puede dar en una escala astronómica. Millones de personas han creado una enciclopedia. Es su primer principio. Es decir, Internet facilita la colaboración. Me imagino que todos nosotros en algún momento habremos ido a la Wikipedia. Entonces la Wikipedia es gratuita. Y los que crean los artículos de la Wikipedia no lo hacen cobrando. Luego, por lo tanto, es pura colaboración. Todo el que quiere puede escribir un artículo y se considera que pasa unos determinados filtros, se integra en la Wikipedia y todo el mundo puede entrar en Internet y puede leer ese artículo, por lo menos en la lengua en la que está escrito. Es una enciclopedia hecha en colaboración, es una enciclopedia gratuita y es una enciclopedia al alcance de todo el mundo, ¿no? Con los peros que podamos poner, pero por lo menos ese es su planteamiento, ¿no? ¿Y es extrapolable? Sí, Linux, el sistema operativo gratuito, ha sido creado por cientos de miles de colaboradores. La tercera parte de las motocicletas que se fabrican en el mundo son el resultado de cientos de pequeñas compañías que se encuentran para colaborar. Es decir, el periodista no se lo acaba de creer y le dice, bien, Wikipedia. Pero eso lo podemos extrapolar a otras cuestiones. Eso de que la colaboración se puede dar en otros campos puede ser. Y el hombre dice, bueno, Linux, un sistema de informática gratuito, que muchos lo utilizamos. Utilizamos Microsoft, utilizamos Mac, Apple, ¿no? Pero Linux está ahí y es gratuito y colaboran cantidad de personas perfeccionando un sistema de procesamiento de datos, de informática, en plan colaboración. Otra idea que pone él, la tercera parte de todas las motocicletas que se fabrican en el mundo son el resultado de cientos de pequeñas compañías que se encuentran para colaborar. Es decir, la tercera parte, una de cada 3 motocicletas, no lo hace solamente una empresa, sino que la hacen cientos de empresas colaborando. Segundo principio. Apertura y transparencia. Eso va en contra de las maneras de hacer de los gobiernos del mundo. Sí, pero la luz es un buen desinfectante. Todo el mundo está preocupado por Wikileaks, que es solo la punta del iceberg. Hay muchas cosas feas dentro de los gobiernos y las corporaciones, y cuando sale a la luz evolucionan para mejor. No, sería el segundo principio. El segundo principio que él plantea es abrir. Abrir ventanas, abrir puertas, que entre el aire, que se ventilen las cosas y la transparencia. Vamos a saber qué pasa en muchos sitios que pretenden ser ocultos, ¿no? Y él cita el tema de Wikileaks. Ustedes saben que en la Embajada de Ecuador está el que inició el proceso de Wikileaks, que lo que hizo fue publicar cantidad de mensajes, muchísimos de ellos de las embajadas, muchísimos de ellos de la CIA, muchísimos de ellos secretos, y de buenas a primeras hubo cantidad de información. Entonces dice, es bueno la transparencia,
y es bueno la apertura, ¿eh? Y entonces él plantea que ese sería su segundo principio. Vamos con el tercero. Independencia. Interdependencia. Los negocios no pueden triunfar en un mundo que está fallando. Si España no pagara su deuda soberana, el euro en su conjunto se hundiría y llevaría el mundo entero a la depresión. Bien, es decir, esto sería el tercer principio, ¿no? El que nadie es independiente ni nadie debiera ser dependiente, que todos debiéramos ser interdependientes. Entonces él está en una entrevista para un periódico español y en concreto dicen, si ustedes no pagan su deuda, que era una tentación que en muchos casos se planteó en España, es decir, que España renunciara a pagar su deuda, porque era una deuda astronómica, y entonces dice, bueno, ustedes no pagan su deuda y el euro se hunde. Es decir, aquí nadie se salva solo, ni nadie se condena solo. O creamos una interdependencia o realmente lo vamos a pasar mal. Y entonces él lo que plantea es eso, ¿no? Que no se puede triunfar en un mundo que están fallando. Es decir, tenemos que de algún modo crear una cadena solidaria para poder funcionar. Y vamos con el cuarto. Compartir la propiedad intelectual, que ya no es necesaria. El Guardián ha liberado todas sus ediciones pasadas. IBM entregó $400 millones al software a Linux, que se encarga de desarrollarlo con voluntarios, y de paso IBM aprovecha para desarrollar un negocio multimillonario de hardware ligado a este nuevo software. Compartir es crear riqueza. Ese sería el cuarto planteamiento, el planteamiento que está muy discutido, por lo menos en España, el de la propiedad intelectual. Se pueden bajar películas, podemos bajar documentos, podemos leer toda la prensa en Internet, y él indiscutiblemente es partidario. Hay que compartir. Y pone ejemplos. Un periódico británico de tendencia progresista, The Guardian, ha abierto todas sus ediciones. IBM, una de las mayores empresas de informática, ha liberado ha entregado el software a Linux. Entonces dice que incluso esto da dinero. O sea que a la larga no sabemos si son generosos o realmente lo que tienen es vista para el negocio, y a lo mejor lo que están buscando es una forma de incrementar las ganancias liberando ese tipo de información. Sacando Microsoft del mercado del software. Porque yo vendo el hardware, y si yo me pongo, y si yo normalmente un acuerdo entre IBM y Microsoft de que el software que utilizaba IBM era Microsoft. Cuando tú liberas eso, te separas de uno de tus socios iniciales, creas un espacio distinto para la parte del software. Yo vendo más unidades de lo que yo produzco sin control del software del otro, porque el otro le tengo que pagar también una regalía. Bueno, estamos colaborando porque yo no sabía eso, o sea, que en este momento estamos colaborando en la charla. Bien, vamos a seguir. Y nos quedaría el 5. La integridad. Las instituciones del mundo en el que vivimos no han sido construidas sobre la integridad. La falta de integridad de los banqueros casi destrozó el modelo capitalista en su totalidad. El resultado de la falta de honradez de los banqueros de Nueva York es un 40% de desempleo juvenil en España. Es una de las críticas que vemos, ¿no? Que los liberales son liberales, pero hasta que les llega a ellos, ¿no? Es decir, indiscutiblemente, si se hubiera aplicado la teoría liberal, pues hubieran tenido que caer grandes bancos de Estados Unidos, ¿eh? Y entonces él por lo menos dice que uno de los grandes problemas que tenemos es que la integridad no está precisamente en sus mejores momentos, ¿no? Y pone como ejemplo ese, la crisis del 2007, pues fundamentalmente vino por la falta de integridad de determinada banca norteamericana, con las hipotecas basuras, que las vendió de forma engañosa y por todo lo que es ese crecimiento financiero que no tiene ningún fundamento, que teóricamente se incrementa el dinero, pero sin ningún fundamento real. Y luego cuando viene la crisis, viene el problema, ¿no? Entonces dice, esa falta de integridad es lo que supone, que es una idea que el hombre también va lanzando, la interconexión mundial. Es decir, falla
la integridad de un gran banco norteamericano, y eso supone una crisis que al final contribuye a que en España haya un paro juvenil, ahí pone del 40, en este momento es del 50, es decir, el 50%, uno de cada dos jóvenes españoles no encuentra trabajo, ¿no? Bien, entonces ese sería de algún modo el planteamiento de este señor. El modelo capitalista está basado en la ley del más fuerte y el más listo. Ese es el capitalismo de la era industrial y no volverá. Muchas corporaciones se están viendo obligadas a la transparencia y están mejorando gracias a ella. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Es decir, él por lo menos lo rechaza. Él dice, el periodista le dice que el capitalismo está basado en el más fuerte y en el más espabilado, ¿no? El que es más capaz de engañar, el que es más capaz de llevarse el gato al agua, ¿no? Y él dice que eso tiene que terminar, que ha terminado el tiempo de la era industrial y teóricamente que ha terminado ese capitalismo. ¿Cuáles son los ejes del cambio? La comunicación global, Internet, las nuevas generaciones que son nativos digitales, la revolución social a través de las redes sociales y los emprendedores. Demasiado optimista. Ustedes son más jóvenes, ustedes pueden saber hasta dónde nos va a llevar Internet, en qué medida las redes sociales están contribuyendo a esta comunicación global, en qué medida puede suponer uno de los ejes del cambio de esta civilización. Y las empresas también cambian. Hasta ahora el talento estaba dentro de las instituciones. Procter & Gamble tiene 700 químicos contratados, pero el 50% de sus innovaciones viene de la comunidad de internautas. Las empresas están dejando de seguir modelos piramidales. Hablemos de gobierno. Todos están en crisis. El gobierno español, por ejemplo, le sale a los españoles carísimo, y no digamos la sanidad. Bien, entonces da un paso más y entonces lo que él plantea es que también en las empresas se da ese tipo de colaboración. Y luego pasa a los gobiernos y dice que todos los gobiernos están en crisis y nos pone como ejemplo a España, que desde luego lo elige bien, ¿no? Entonces, y luego plantea un tema que luego tendremos que volver, ¿no? El precio. Él dice que en España el gobierno nos sale carísimo, una mentalidad típicamente anglosajona, liberal, y luego también da un paso más, se mete con lo que es la sanidad pública española, que dice que también nos sale carísima. Bien, quizás tengamos que volver sobre eso. ¿Alternativas? Yo como gobierno tengo muchísima información y voy a publicar datos brutos. Por ejemplo, estadísticas de crímenes, emisiones de gas en las casas, actividades de emprendedores y otras muchas categorías. Bien. Proveyendo toda la información, tienes a ciudadanos y empresas que pueden organizarse para crear valor público. Me reuní con el alcalde de Manchester porque tenían un problema de accidente de bicicleta. Simplemente le propuse que publicara en internet todos los datos que tuviera sobre ese tipo de accidente. En 24 horas alguien creó una página web con el mapa de los lugares con más riesgo de accidente. Y a esta le siguieron muchas otras. En una semana estaban salvando vidas con un coste cero para el gobierno. La idea es un gobierno en plataforma. Sí, un gobierno que libere información, permitiendo al mundo organizarse automáticamente para crear valor público con la iniciativa del ciudadano. Hay que revisar la democracia. Yo creo que él leyó el libro de Aldo Huxley, Un Mundo Feliz. Totalmente, todos nos drogamos, tomamos nos acostamos y vivimos en nuestro mundo feliz. Bien, entonces estaríamos en un planteamiento de ver hasta qué punto es un engaño, de ver si es absolutamente rechazable, de ver si hay algo aprovechable. Es una cuestión que cada uno tiene que pensar, ¿no? Porque en definitiva lo que decíamos es que aquí venimos a pensar, a plantear alternativas, a ejercer el pensamiento crítico, de eso se trataría, ¿no? Bien, entonces lo que dice es, este hombre es sí pobre y... El voto de los jóvenes está bajando en todo el mundo y no es un tema de falta de valores. Es el momento de la historia en que el voluntariado de los jóvenes es más alto. Quieren participar y ellos son el futuro.
Entonces el hombre dice que tiene también una crisis en el gobierno. Por lo menos en España es verdad que muchísimos jóvenes dudan de la democracia que se vive en España, de la democracia que hay en España. Hay una desconfianza muy fuerte hacia los partidos políticos. En cambio, no hay una falta de tensión política, no hay un apoliticismo. Los jóvenes se manifiestan muchísimo, como comentaba el profesor esta mañana, ¿no? Y no solamente los jóvenes, sino muchas personas están preocupadas por la situación e implicadas en la política. El movimiento del 15M famoso, de los jóvenes reflexionando en las plazas públicas, la primavera árabe, solo que lo que nos tenemos que plantear es si podemos seguir tal como ahora. Este hombre diría que no, que tenemos formas de gobierno de la era industrial y tenemos que pasar a otra era. Sí tenemos que pasar a otro tipo de civilización, por lo menos en Europa, en otros países. Ustedes creo que tienen una situación muy diferente en ese sentido y ver cómo lo deberíamos hacer. Bien, entonces volvemos al tema de la charla. El tema de la charla es neoliberalismo, globalización y privatización de la educación. Esto solamente ha sido una especie, es la hora de la siesta, por lo menos en España, esto solamente ha sido una forma de movernos un poco, ¿no? de agitar con ejemplos muy concretos, también con ejemplos que hasta cierto punto podrían ser como un saco de boxeo, ¿no? Que cuando a uno se lo pone delante casi le dan ganas, ¿no? de lanzarle algún push, ¿no? Entonces, bien, pero tiene también cierta amiga, ¿no? De hecho, este hombre por ahí va dando charlas, por ahí va publicando libros que son bestsellers, por ahí va aceptando que las empresas le contraten o incluso los gobiernos, por ahí va el hombre funcionando, ¿no? Es decir, por lo menos para él no le sale mal la cosa, ¿no? Para otros, los que aplican los consejos a lo mejor al año se arrepienten, pero por lo menos él funciona, ¿no? Bien, entonces vamos con este tema. Y entonces, los que nos tendríamos que plantear, ¿son buenas o son malas las nuevas tecnologías? ¿Todo lo nuevo es bueno? Los jóvenes, pues por regla general, se apuntan a lo nuevo. Los más mayores, de todo lo nuevo desconfiamos, ¿no? Música la de mi época. Los Beatles sí que eran buenos, no lo del rap de ahora, ¿no? Pero bueno, todo lo nuevo es malo. Y entonces, lo que no hay duda es que los cambios, sobre todo cambios tecnológicos de la dimensión de las nuevas tecnologías, no es inútil, ni es fútil, ni es baladí, ni es inoperante, ni deja de tener sus consecuencias. Es decir, el que exista la radio, el que exista la televisión, el que exista Internet, el que existan los carros, el que existan los tractores, es decir, toda la tecnología cambia, cambiamos nosotros con la tecnología, podemos permanecer idénticamente iguales, podemos conservar cosas aunque no conservemos otras. ¿En qué medida los instrumentos cambian la forma de trabajar? La forma de trabajar cambia la forma de vivir, la forma de vivir cambia la forma de pensar. Es una cuestión que bueno, yo creo que se ha discutido y se discutirá y permite muchas matizaciones, ¿no? Es decir, es de algún modo volver a lo de Marx, ¿no? Lo de la infraestructura y lo de la supraestructura. Los cambios tecnológicos importantes influyen en la vida de las personas, para bien, para mal, Con ellos cambian la cultura, los valores, la civilización, ¿no? Bien. Un artículo muy simple, un artículo que posiblemente a ustedes les dejará muy insatisfechos o muy insatisfechas, sobre las nuevas tecnologías. Lo cito porque está en Internet, entonces pueden acceder a él. Lo publica la revista de la Organización de los Estados Iberoamericanos y repito, es muy sencillo, es muy simple, pero quizás les puede dar ideas. Ya digo, a mí por lo menos me dejó insatisfecho porque le faltaba planteamientos críticos. Está hecho por dos personas. Esas dos personas pertenecen al CERI y el CERI es el instrumento de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y detrás de ese nombre tan elegante, pues nosotros sabemos que es una organización que se crea en los años 60 en París y que la crean los 26 estados más ricos del mundo para seguir siendo ellos los más ricos del mundo, ¿no? Entonces, bien, es decir, técnicamente son muy buenos, pero no solo de técnica vive el hombre, ¿no? Tendremos que
que cada vez que nos proponen algo, tenerlo en cuenta. Repito, es un artículo muy sencillo, es un artículo que les va a dejar insatisfechos, pero es un artículo que a lo mejor les abre pistas para ver en qué medida hay una relación entre las nuevas tecnologías y las políticas educativas o el funcionamiento escolar. Está en la Revista Iberoamericana de Educación, en el número 45, y es del año 2007. Del año 2007 al año 2013, sobre todo en este campo, ha llovido muchísimo. Pero bueno, ahí lo tienen. Bien, vamos a seguir. Vamos con la tesis. Nos ponemos otra vez los guantes de boxeo, ¿no? Un primer punto. La política educativa, en muchos sitios, se está haciendo y habla de 3 novedades: formas, espacios y actores. Segunda cuestión. Y aquí sí que entramos ya en la ideología. Muchos de esos espacios son más privados, en todos los sentidos de esta palabra, que públicos y democráticos. Es decir, cuando hablamos de la palabra privada, la palabra privado, pues eso para el liberalismo tiene una connotación positiva, la connotación de una persona con mucha iniciativa, con mucho afán de protagonismo, muy individualista, que quiere comerse el mundo. Es la ideología americana de que cualquier norteamericano puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos, cualquier norteamericano puede crear su empresa, pero también la palabra privada tiene otro montón de connotaciones, que es lo particular, lo reservado para cada uno, lo que no pertenece a todos, ni siquiera a una gran parte, lo que oculto, lo que solamente es mío, y recordaremos a los planteamientos anarquistas del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, ¿no? La propiedad es un robo. El primero que pone una valla está robando a los demás. Hasta que esa persona puso una valla, era de todos. O si quieren ustedes la frase del Quijote: dichosa edad y dichosos tiempos aquellos que los antiguos convinieron en llamarle de oro. No por la abundancia que de aquel metal existía, sino porque se ignoraban 2 palabras: tuyo y mío. Es decir, lo privado como lo contrario a lo comunitario, a lo común, al comunismo, a lo social, a lo de todos, ¿no? Y entonces nos están de algún modo advirtiendo, que este cambio en muchas políticas educativas está suponiendo que cada vez pesa más lo privado y pesa menos lo público y consecuentemente lo democrático, porque si queremos algo que sea de todos, algo que pueda permitir la influencia, la participación de todos, ese de todos está implicando que no sea privado, está implicando que sea público, ¿no? Y como resultado, la gobernanza educativa, que es un cambio de palabra para intentar decir una nueva forma de gobernar. La gobernanza educativa y el Estado educativo se están transformando. Es decir, en muchos países estamos viendo una transformación del Estado, de un Estado que desde la Revolución Francesa, sobre todo en Europa, tenía un gran papel en la educación y sin embargo nos están advirtiendo que vamos hacia una transformación y la misma educación está siendo reconceptualizada, y esta es la última tesis o la última parte de la tesis, como una oportunidad para los negocios, como una oportunidad para el beneficio económico, para ganar dinero. Bien, vamos a ir avanzando a ver hasta qué punto esta tesis de que hay un cambio en las políticas educativas, de que ese cambio es hacia una mayor privatización, hacia una menor democracia, hacia una menor presencia de lo público, se está dando. Y lo último, en qué medida la educación se está convirtiendo para muchos en una ocasión para el negocio. Es una tesis que se plantea. ¿Quién plantea esta tesis? Bien, pues fundamentalmente la está planteando desde hace tiempo muchas personas, pero yo les animaría a que siguieran a una persona que en gran parte es de quien he tomado casi todos los materiales para esta charla. Es un señor ya madurito, una cabeza
con una frente muy despejada, despejadísima, ¿no? Y como ven, está en dos lugares. Está en el Instituto de Educación de Londres, una institución muy prestigiosa, y está también en Oxford, es también profesor de Oxford. Él, además, aparte de sus libros, de sus artículos, aparte de su docencia directa, él es el editor de una de las revistas más importantes de política educativa, desde el año 85. Es una persona claramente de izquierdas, de un pensamiento muy crítico y muy de izquierdas, y se defiende en el español porque está casado con una uruguaya. Los padres de esta uruguaya salieron de España después de la Guerra Civil del 36, y ella es uruguaya, aunque está casada con este señor, y por eso este señor pues habla el español, y es una persona muy accesible, muy humana, pero sobre todo es un gran investigador de esta faceta, de este cambio de las políticas educativas que él ha ido observando en los últimos años, y de él sale esta tesis del cambio en la educación y de la privatización. Bien. Entonces, vamos al cuarto punto del esquema: las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Primero, nos planteamos las tecnologías de la información y de la comunicación. Segundo, nos plantearemos la globalización. Y tercero, nos plantearemos en qué medida esto está incidiendo en la educación y en qué medida hay personas que están tratando de hacer de la educación un negocio, ¿no? Bien, entonces, primera cuestión. Pues la primera cuestión es que toda herramienta potencia. Si nosotros decíamos que en la revolución industrial se había dado un incremento del dinero, se había dado una ideología, el liberalismo, y se había dado una acumulación del dinero, el capitalismo, ahora vemos algo parecido. Es decir, Internet va a ofrecer muchas posibilidades al dinero de incrementar su eficacia, de poder intervenir más y de poder actuar más, ¿no? Luego, por lo tanto, estas técnicas de la comunicación y estas técnicas de la información potencian el neoliberalismo en la política y en la economía. Es decir, son un instrumento, es un arma. No es lo mismo tener una lanza que tener un fusil ametrallador, y no es lo mismo tener el sistema de comunicación que teníamos hasta hace relativamente poco del sistema de comunicación que tenemos hoy en día. Cualquiera de nosotros que tenga dinero en un banco y que tenga un móvil tomándose un café, puede estar invirtiendo dinero en Nueva York, en Tokio, en Londres, en Santiago de Chile, en donde quiera. Eso hasta hace poco era prohibidísimo. Todavía, pues hay un chiste, ¿no? Es decir, el otro día yo bajé del avión, llegué a la aduana y me preguntaron que cuánto dinero traía, porque si traía más de $12.000, bien, evidentemente no los traía, pero vamos, de algún modo decía, o sea, de algún modo te decías, bueno, este señor es una bellísima persona que se está ganando su jornal, pero yo le digo, vamos, no se lo dije, claro, le podía decir, yo anteayer, desde España, con un teléfono, llamo a un agente de bolsa de Caracas y le digo, cómpreme 100.000 acciones de tal empresa, y si tengo dinero, sin moverme de España, sin pasar por la aduana, sin ponerme delante de las gafas de este señor ni darle el papelito que me pedía, invierto en 50.000 acciones, que pueden ser, me imagino, muchísimo más que $12.000. Pero bueno, todavía afortunadamente no se enteran de por dónde van los tiros algunas personas. Así pueden dormir más felices. Supongo que este benemérito funcionario a la noche dormiría feliz en su casa después de haberme puesto a mí en el aprieto de si llevaba $12.000 o no llevaba $12.000 encima, ¿no? Bien, entonces el tema es ese, ¿no? El tema es que tenemos una herramienta potentísima, pero no solamente esa herramienta. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es disminuir el papel del Estado. De algún modo, la gran tesis del liberalismo es ese, Estado mínimo. Que el Estado intervenga lo menos posible, que el Estado sea lo más débil posible, para que el fuerte pueda actuar frente al débil, y que el Estado no intervenga. Era la gran aspiración de los liberales del siglo XIX y de los capitalistas del siglo XIX, que el Estado no entrara en las relaciones entre el capital y el trabajo, entre el empresario y los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí lo que este hombre plantea es la posibilidad de disminuir el papel del Estado
pero también en la educación y, en cambio, incrementar el papel de la educación privada. De algún modo, es un poco el cambio de importancia de los actores. Que vaya perdiendo importancia el actor Estado y que vaya ganando importancia el actor privado, ¿no? Bien, una educación diferente según el grupo social y económico. Eso es lo que va a suponer el liberalismo, el neoliberalismo en educación, que en lugar de pretender una educación igual para todos, el gran ideal de la Revolución Francesa y el gran ideal de todos los planteamientos educativos que el Estado ha utilizado la educación también como un instrumento de legitimación. Es decir, en muchos estados hemos podido decir hay una desigualdad en muchos niveles, pero el Estado nos decía, pero yo garantizo una educación igual para todos. Los mejores estados se han puesto la medalla, han presumido de precisamente esa garantía de la igualdad en la educación. Esa garantía de la igualdad en la educación nos la eliminamos en el momento en que metemos al sector privado, porque el sector privado lo que va a garantizar es una educación diferente según el grupo social y económico que va a ser el que va a elegir al centro privado. Y un enfoque también diferente. El enfoque diferente es el individualismo, ¿no? Pensar algo que a mí me parece que choca contra la evidencia. Es decir, porque uno se despierta, le da un interruptor y tiene luz eléctrica. Pone los pies y se mete unas zapatillas que no ha hecho. Gira un grifo y tiene agua, incluso en algunos sitios agua caliente. Es decir, estamos constantemente comprobando que necesitamos la sociedad, que tenemos lo que tenemos porque somos una sociedad, que existe lo público afortunadamente, que eso de que yo soy como una especie de individuo que vivo solo por mí mismo y para mí mismo, eso es, a mí me parece que una negación de la evidencia, solo que claro, una negación interesada, porque cuando yo niego eso, estoy pudiendo permitirme que yo gane infinitamente más que otra persona que vive en esa sociedad, en lugar de entender que en la sociedad somos interdependientes, que gracias a que somos interdependientes, yo como pan sin plantar el trigo y sin cocerlo en un horno, y yo actúo como profesor y otra persona actúa como otras cosas, ¿no? Pero aquí el enfoque es justo lo contrario, y un enfoque que nos lo repiten tanto que a veces al final nos lo creemos. Pensamos que lo importante es el individuo, cuando, en mi opinión por lo menos, la evidencia es que lo importante es el grupo, que lo importante es la interdependencia, que lo importante es la sociedad, que un individuo solo no es nada, ¿no? Bien, entonces la conclusión es que la política educativa se está moviendo hacia esos nuevos aspectos, ¿no? Bien, seguimos con este planteamiento, ¿no? Y en este planteamiento lo que vemos es que muchos de estos espacios nuevos son más privados, es lo que decíamos antes, que públicos y democráticos, y entonces lo que estamos viendo es lo que decíamos antes. Yo creo que esta diapositiva está repetida, ¿no? Vamos pues con la siguiente si quiere salir. Vamos a dar un paso más. Vamos a relacionar más claramente ya no solamente las nuevas tecnologías, sino vamos a meter la ideología y vamos a meter también lo que es una dimensión, el neoliberalismo y la globalización. Bien, hacia 1970, concretamente 1973, ponemos la fecha porque fue la fecha de una guerra y porque fue la fecha que dio lugar a una crisis económica, pero indiscutiblemente el planteamiento es mucho más amplio, ¿no? En 1973 los árabes luchan contra el Estado de Israel, el Estado de Israel vence la guerra y los árabes de algún modo se cabrean, como todo el que pierde una guerra, pero además se dan cuenta de que tienen una gran arma. Ellos no tienen los tanques ni la aviación de Israel, pero tienen una gran arma, tienen el petróleo. Y entonces viene la crisis del petróleo de 1973. Una crisis del petróleo para el cual Occidente no estaba preparado y sobre todo Europa, que en aquella época no tenía nada de petróleo, no estaba en absoluto preparada. Entonces vino una crisis económica brutal para Europa. Yo recuerdo capitales europeas sin circular ningún automóvil los domingos y los sábados. Capitales europeas en que se podría circular por días alternativos a los automóviles. Los que la matrícula acababan en número par, los que la matrícula terminaba en número impar. Fue una crisis brutal que puso en jaque a toda la industria europea.
Pero la crisis del petróleo solamente fue un modo de visualizar la crisis de la era industrial, ¿eh? Y entonces, de algún modo, a esa crisis del petróleo vino la crisis del estado de bienestar. Un estado que es quizás la joya de la corona de la socialdemocracia europea, un estado de bienestar al que se le han podido hacer muchas críticas, entre ellas un estado de bienestar que era un estado de bienestar para un club de ricos, porque Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia tenían estado de bienestar, pero la India, ¿puede tener un estado de bienestar la India? ¿Eh? Bien, pero de todos modos, de algún modo, viene la crisis del estado de bienestar, porque el estado de bienestar necesita un tipo de funcionamiento económico que es precisamente lo que se va a cuartear: el pleno empleo, un nivel de impuestos muy alto, un nivel de riqueza económica. El estado de bienestar no puede estar en cualquier país, ¿no? Junto a la crisis del estado de bienestar y la crisis económica, tenemos poco a poco el inicio de la globalización. Es decir, vamos a vivir a escala mundial y fundamentalmente el problema que tenemos es que vamos a vivir a escala mundial, pero en la economía. No tenemos ninguna autoridad a escala mundial política. No elegimos ningún gobierno a nivel mundial y, sin embargo, hay empresas que intervienen a nivel mundial. Incluso tenemos organismos que tienen autoridad mundial, pero que no son en absoluto democráticos. No hay ni un solo aeropuerto en el mundo que no esté sometido a la IATA. ¿Y quién es la IATA? La IATA es una asociación independiente. El Comité Olímpico Internacional, y esto tiene menos importancia según personas, ¿no? Hay personas que se mueren con las Olimpiadas, lo forman ellos solos, se organizan ellos solos, no tienen ningún contraste democrático. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, viven como dioses los que mandan en la FIFA, que se lo pregunten a Joao Gabelangue, y esos no tienen ningún control de nadie. Son ellos los que dictan las normas y ya está. Pero bueno, esto es una cosa que más o menos funciona. Pero podemos decir, ¿hay una autoridad política a nivel mundial? Ni siquiera, es decir, hay cosas tan curiosas como que yo pongo una central nuclear y una central nuclear explota y no solo me pasa a mí. El problema es que pasa toda una zona que esté alrededor. No hay ninguna autoridad mundial a nivel de energía nuclear. Hay una agencia, pero no tiene ninguna capacidad normativa. Tratan de influir en Irán. Pero si cualquier día, vamos, Israel tiene armas nucleares y no hay nadie que le diga a Israel, ¿por qué tienes armas tú y Estados Unidos? Pero vamos, es decir, no hay ninguna autoridad. Habrá una mayor influencia de determinados países, pero no hay autoridades a nivel mundial, salvo lo que reconocemos, que el que más manda es el grandullón, ¿no? Como en clase, pero nadie le ha reconocido el poder todavía, ¿no? Y entonces, el fruto, el efecto, el aliado de la globalización es el neoliberalismo. Entonces, el sistema económico capitalista, ¿qué ocurrió cuando vino la crisis económica? Que buscó nuevos mercados para salir de esa crisis económica. Y para esos nuevos mercados, ¿qué pidió? Que no hubiera normas, que no hubiera ningún proceso de regulación. De ahí que pidió la desregularización absoluta. Y eso es lo que estamos padeciendo, por ejemplo, ahora en España, ¿no? Es decir, con Franco, que había muchísimos problemas, con Franco un obrero permanecía en su trabajo, prácticamente al año de entrar en el trabajo se convertía en fijo. Perdía libertad sindical, le podía dar una paliza a la policía, podían ocurrir muchísimas cosas. Pero un trabajador en la época de Franco al año era fijo. Hoy en día, en España, no es fijo nadie. No es fijo nadie. Nos han desregularizado con la última legislación laboral. Y resulta baratísimo, ¿no? Es decir, como veíamos esta mañana, Iberia va a tirar a 3.000 empleados, pero Iberia tira a 3.000 empleados. El otro banco tira a 2.000. La otra empresa tira. Todos los días estamos viendo empresas que eliminan a cantidad de trabajadores con absoluta libertad. ¿Qué es lo que pedía el capital? El capital pedía desregularización. Es decir, que no haya norma, que no haya regla, ¿no? Segundo, ¿qué necesitan también las empresas? Además, necesitan una buena información. Porque claro, en un negocio
el 90% es la información. Para poder actuar, el 90% es la información. En casi todo lo que yo tenga que actuar, el poseer la información me da una ventaja impresionante sobre el que no la tiene, ¿no? Y no digamos en bolsa, ¿eh? Si yo sé que estos terrenos va a pasar la línea del ferrocarril, cómpralos hoy, que mañana van a valer el triple. Pero claro, ¿quién tiene la información privilegiada? Algún espabilado, alguna espabilada, ¿no? Alguien, ¿no? Y entonces de lo que se trataba era eso, se trataba de información y se trataba de regular los mercados.